Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Hola, buena tarde, familia del Rey. Nos encontramos de nuevo reunidos para alabar a nuestro Dios y seguimos de manera virtual, seguimos alabándole y adorándole con la esperanza que pronto nos reuniremos en un solo lugar para alabarle, para glorificarle. Mientras esto sucede, cada uno en nuestras casas levanta un altar de alabanza y adoración. Así que listos, vamos a comenzar en esta tarde a exaltar a nuestro Dios. Y quiero recordar el versículo que se encuentra en Romanos 8. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que vamos a declarar en esta tarde. Que el Señor está por nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Y decimos: viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo
esta tarde declaramos que tú estás por nosotros, que tú venciste a Satanás en la cruz del Calvario y que Él está bajo nuestros pies, que tú eres el que nos abre puerta, porque tú eres un Dios bueno. Maravilloso Dios, abres los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios. Amado Padre, tú estás aquí y nuestros temores traemos a ti, y nuestros problemas, aunque grandes son, tú eres fuerte y tú eres fiel. Maravilloso Dios, abres los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, confiamos en ti porque tú eres el Rey y lo imposible tú puedes hacer. Las puertas tú abres con tu gran poder, milagros ocurren porque eres Señor. Maravilloso Dios, abres los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso Dios. Confiamos en ti porque tú eres el Rey y lo imposible tú puedes hacer. Las puertas tú abres con tu gran poder, milagros ocurren porque eres Señor. Maravilloso Dios, abres los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, todo lo puedes, Rey de Reyes y Señor. Todo lo puedes, Rey de Reyes, reina aquí. Maravilloso Dios, abres los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, todo lo puedes, Rey de Reyes y Señor. Todo lo puedes, Rey de Reyes, reina aquí, reina aquí, reina aquí, reina aquí, reina aquí, reina. Señor, reina en cada hogar, reina en cada corazón, Jesús. Reina aquí. Reina en cada corazón, Señor.
poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Eres todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Tú eres Dios poderoso. Todas las cosas vienen de ti y para ti, oh Señor, el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es Dios poderoso. Él es el que abre camino donde no lo hay. Él es el que abre puertas, el que rompe cadenas, el que nos da libertad. Señor, y nos gozamos en alabarte a ti. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando.
siempre estás obrando. Señor, te alabamos, te adoramos, porque aunque no te vemos, tú siempre estás. Porque a veces no te sentimos, pero estás obrando. Porque tu palabra permanece para siempre y porque lo que has dicho se cumplirá. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Señor, y yo sé que así eres tú. Y yo te pido en esta tarde por cada persona que está viendo este video, esta transmisión. Yo te pido que seas luz en sus tinieblas. Señor, que seas tú el que abre caminos. Que seas tú obrando milagros. Y que cada persona y cada uno de nosotros pueda ver tu gloria y tu amor. Porque sabemos que todo esto lo haces por tu gran amor por nosotros. Por eso te adoramos en esta tarde. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Levanta tus manos y adorémoslo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Dios poderoso, tuyo es todo el honor. Rey de reyes, Señor de señores,
Señor, esta tarde te miramos a ti. Esta tarde ponemos nuestra mirada en ti. Esta tarde, Señor, bendecimos tu santo nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Aquel cuya palabra permanece para siempre. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque siempre nos ayudas. Gracias porque tu presencia, tu salvación es el mejor y mayor regalo. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor, porque no tenemos que temer, porque tú estás con nosotros todos los días y tú eres el Dios de nuestra victoria. Te bendecimos, Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, y nuestro corazón se llena de alegría al saber que así eres tú, que tú eres bueno, que tu gracia y tu favor están con nosotros siempre. Gracias por este tiempo y gracias por la palabra que nos vas a hablar a través del pastor. Gracias porque nos edificas y nos levantas, Señor. Pero sobre todo, gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Estemos listos para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Bendiciones. Bendecido día, familia del Rey. Estamos una vez más para empezar este año y Dios tiene cosas sorprendentes para nosotros. Dios quiere que nosotros nos movamos en una nueva dimensión en este año. Hemos tenido un año difícil, pero Dios empieza con cosas nuevas y las cosas nuevas del Señor deben ser recibidas en odres nuevos, en personas que tienen su mente renovada. Así que vamos a ver hoy un tema que ha tocado mi corazón profundamente en estos días y tiene que ver con el conflicto. ¿Cómo enfrentamos el conflicto? ¿Cómo aprendemos a enfrentar el conflicto? Y quiero utilizar la vida de David para mirar un poco acerca de lo que es una vida con conflictos y la manera como él enfrentó las diferentes circunstancias que ocurrieron en todo el transcurso de su vida. Dios tiene para nosotros cosas nuevas y nosotros necesitamos aprender a verlas en la perspectiva de Dios. Solo si vemos en la perspectiva de Dios podremos comprender el propósito que Dios tiene con ellas. Mientras permanezcamos en una perspectiva humana o terrenal o viendo las cosas como si fueran un desastre, entonces no podremos captar el propósito con el cual nosotros enfrentamos diversos tipos de conflictos y situaciones que son difíciles en nuestra vida. Un buen ejercicio que debemos hacer es mirar en retrospectiva lo que pasó el año pasado. En el año anterior tuvimos diferencias, problemas, situaciones que estaban fuera de nuestro control. ¿Cómo Dios utilizó eso para fortalecer nuestras vidas? Esa es una buena pregunta. Y si tú puedes responder ante ella, entonces vas a tener propósito y a encontrar propósito en las situaciones que ocurrieron, porque Dios te está preparando para cosas nuevas, cosas maravillosas, el propósito de Dios con tu vida.
Y es por eso que he decidido hablar acerca de este tema, porque creo que el Espíritu de Dios nos está moviendo para que enfrentemos los conflictos de una manera creativa y constructiva. Hoy voy a hablar de una manera espiritual acerca de la vida de David y cómo él enfrentó las dificultades en su vida. En el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, empieza la historia de David. Él es un desconocido, un don nadie. No tiene realmente ningún tipo de trascendencia en la vida de Israel. David es un simple pastor de ovejas. Pero allí en el capítulo 17, Dios lo unge de manera sobrenatural y él vence a Goliat. Empieza una vida extraordinaria para David. Después de ser un desconocido, Dios lo promociona y lo levanta para ser el rey de Israel, el próximo rey de Israel. Y él entiende por primera vez el propósito que Dios tiene con su vida, que es un propósito de autoridad, de gobierno. Así que él está viviendo una experiencia extraordinaria. Él vence a Goliat, un gigante de 3 metros, siendo él un muchacho. Tal vez tendría unos 17 años. Pero él logra una victoria extraordinaria cuando el rey Saúl y sus ejércitos estaban literalmente amedrentados y derrotados ante los filisteos. Esa es la historia en el Primera de Samuel 17. En el capítulo 18 de Primera de Samuel, él hace un pacto con Jonatán y las cosas marchan muy bien. Él empieza a tener victorias y Saúl lo nombra como capitán de un pequeño ejército. Y David sigue teniendo victorias militares, se casa con la hija de Saúl, se convierte en parte de la familia real y parece hasta ahí una historia llena de flores, de victorias, de alegría, de honra y reconocimiento. Lo que David no sabe es lo que está por suceder. Y en el capítulo 19, él se enfrenta a los problemas que vienen con el éxito, con la fama, con el poder, con todas estas cosas que muchas veces pueden llegar a nuestra vida. Él encuentra en Saúl no un suegro bueno, sino un muy mal suegro. Y Saúl se vuelve su enemigo, porque Saúl empieza a creer en su mente que David quiere arrebatarle el reino, que le quiere dar un golpe de estado. Así que Saúl se vuelve el peor enemigo de David, cuando David no había hecho sino hacerle el bien. Había protegido a la nación de Israel. Y todo el pueblo sabía que era un buen hombre, un hombre de Dios. Pero este enemigo se volvió poderoso contra él. ¿Cómo enfrentó David este conflicto? Esta es una de las cosas que a veces tenemos que lidiar con autoridades que son malas, autoridades que se vuelven nuestros enemigos, personas que tienen poder o influencia y atacan nuestra vida. ¿Cómo enfrentó David estas circunstancias? Lo primero que él tuvo en su corazón y que creo que debemos tener en nuestro propio corazón, es que debemos saber cuál es la verdadera batalla, determinar cuál es la verdadera batalla que tenemos que pelear. Esto es importante en la vida espiritual. En la vida que tenemos como hijos de Dios, debemos aprender que en medio de todo conflicto hay 2 niveles de conflicto. El primer nivel es humano y el segundo nivel es espiritual. Siempre hay un conflicto humano y hay un conflicto espiritual en todo lo que estás viviendo en tu vida. Por eso tienes que aprender a batallar la batalla real, la batalla espiritual, la que la mayoría de gente no ve. En el versículo 15 del capítulo 19 de Primera de Samuel dice: y volvió Saúl a enviar mensajeros para que enviasen y tomasen a David diciendo: tráiganmelo aún en la cama para que lo mate. Saúl odiaba a David y Saúl quería destruirlo. Se volvió su enemigo y David tenía que enfrentar este conflicto. Un conflicto que tenía 2 áreas. Una natural, los celos, el odio de Saúl, y otro en la parte espiritual. Satanás había tomado lugar en la vida de Saúl. Saúl era atormentado por un espíritu malo, dice la Escritura. Y cuando David tocaba con su arpa, ese espíritu malo se iba y Saúl tenía alivio. Pero llegó un momento en el cual ni la alabanza y la adoración de David podían espantar ese espíritu malo, porque Saúl se había corrompido. Estaba lleno de poder, de deseos, de poder, de envidia, de celos.
y esto corrompió su alma y se dejó guiar para maldecir y atacar al que él consideró era su peor enemigo porque le quitaba el reino. Lo veía como una amenaza. Desde luego David no era una amenaza para Saúl porque David no iba en pos del reino. Él quería hacer la voluntad de Dios y él simplemente quería servir al Señor. Pero el corazón de Saúl estaba lleno de celos. Así que David tuvo que elegir qué batalla pelear. Podía elegir pelear contra Saúl, rebelarse, entrar en rebelión y sublevarse. Tenía muchos seguidores, gozaba del favor del pueblo, pero él no lo hizo. Él no se rebeló contra la autoridad, porque él tenía un claro concepto de que era Dios quien había puesto a Saúl y él no tenía derecho, a menos que Dios mismo lo pusiera en esa posición, a rebelarse contra Saúl. Esto es importante cuando estamos en nuestra vida espiritual. Muchas veces tenemos conflictos con nuestros padres, personas que están en autoridad. Dios no nos llamó a nosotros a atacar a nuestros padres, aun cuando ellos estén equivocados. Dios nos llamó a orar por nuestros padres. Desde luego, si nuestros padres nos atacan o hacen cosas, seguro que hay que poner límites. Habrá que poner ciertas defensas y tal vez tomar distancia. Pero Dios no nos autorizó a nosotros a rebelarnos contra nuestros padres. Dios tampoco permite el abuso, así que podemos tomar distancia y aún alejarnos. He tenido cosas y consejería en terapia con personas que han sido abusados por sus padres. Desde luego ellos no pueden ceder a las malas intenciones de esas personas. Tienen que poner distancia, tienen que poner límites. Pero lo que no pueden hacer es irse contra ellos. Necesitamos aprender a identificar la batalla que peleamos, la batalla espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 2 en adelante, el Señor dice que nuestra batalla no es contra personas, no es contra seres humanos de carne y sangre, sino que batallamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de cada conflicto que venga a tu vida hay una lección espiritual que aprender y tendrás que pelear contra Satanás en lugar de pelear contra el hombre. A veces las personas se ofenden con quien está en autoridad o con otras personas que son sus compañeros. Aprende a orar por ellos. Aprende a vencer las batallas en el campo espiritual antes de ponerte a enfrentar a las personas y pelear haciendo más daño. Muchas veces los cónyuges están disgustados y están peleando el uno contra el otro. ¿Cuál batalla vas a pelear? ¿Vas a pelear la batalla de la carne o vas a pelear la batalla espiritual? Si te vas por el lado carnal, del lado egocéntrico, empezarás a reclamar, a vociferar, a ser injusto, a maltratar. Pero si caminas con el Señor y batallas espiritualmente, empezarás a orar, empezarás a ir a la cruz y a crucificar tu propia carne, tu egocentrismo, tu egoísmo, y verás cómo Dios te da la victoria. Esto es la gran diferencia. Nosotros necesitamos discernir qué batalla vamos a pelear. ¿Pelearás la batalla en la carne o pelearás la batalla contra las huestes de maldad? ¿Pelearás en el amor de Dios o pelearás en la envidia, en los celos, en la contienda? Son dos peleas totalmente diferentes, son armas diferentes. Así que es necesario definir cuál batalla vamos a pelear. David decidió huir porque Saúl quería matarlo, lo lanzó varias veces y trató de atravesarlo con su lanza. Así que David no tenía muchas opciones. Él podía haberse rebelado, pero no lo hizo porque él comprendía que era Saúl su autoridad sobre su vida y no se iba a rebelar contra Dios, porque Dios era quien lo había puesto ahí. Así que él decidió alejarse, huir y luchar por su vida. Ese día empezaron muchos conflictos en la vida de David. Él se convirtió en un fugitivo. Estaba proscrito. Saúl lo perseguía donde quiera que escuchaba que él estaba, enviaba militares, ejércitos para tratar de eliminarlo. Se volvió el enemigo número 1 del estado. Pero David caminaba con Dios. Así que él decidió hacer el bien y aprender las lecciones que Dios tenía en su vida a través de este tremendo conflicto que llegó para él. La segunda cosa que debemos entender en nuestras vidas es que debemos reaccionar y debemos elegir cómo reaccionar ante el conflicto.
En 1 Samuel 19:18 dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho contra él. Y él y Samuel se fueron y moraron en la ciudad de Naiot. David inmediatamente toma la decisión de no enfrentarse a Saúl y no tomar la misma retaliación y las armas humanas y carnales que Saúl estaba tomando contra él. Lo segundo que él hace es buscar el consejo y la protección de Dios. Y esto es supremamente importante. David no salió a hablar mal de Saúl. David no salió a enfrentarse a Saúl ni a atacarlo físicamente, ni con sus palabras, ni con sus acciones. En su corazón él comprendía la naturaleza de la batalla que estaba ocurriendo. Pero lo primero que hizo fue buscar consejo y buscar la protección de Dios. Él fue donde Samuel. El profeta Samuel era la autoridad espiritual en ese momento en Israel. Él era el profeta de Dios. Aún él había puesto a Saúl en el reino. Él lo había ungido como rey por orden de Dios. Así que David fue con Samuel y Samuel empezó a instruirlo en el camino de Dios. Y esto es muy importante porque cuando estamos en medio de un conflicto necesitamos buscar la sabiduría, el consejo de Dios, la protección de Dios. Y nada más clave que ir y buscar el consejo y la guía de Dios en el hombre de Dios, en las personas espirituales que Dios ha puesto sobre tu vida para ayudarte. Aquí es donde el liderazgo espiritual, personas en autoridad, van a ser de gran ayuda al buscar consejo. Necesitamos enfrentar los conflictos no con armas humanas, sino con el Espíritu de Dios, con la dirección de hombres y mujeres de Dios que van a ayudarte en tu vida a crecer espiritualmente. Necesitamos buscar a nuestro líder espiritual, ponernos bajo su cobertura. Hay una cobertura, un manto cuando una persona en autoridad, nosotros como pastores, los líderes de grupo, oran por ti, establecen una cobertura de autoridad que va a traer bendición y protección en tu vida en medio de cualquier circunstancia adversa, conflictos, problemas con personas en autoridad o cualquier situación, sea económica o de salud. Dios usará siempre a esas personas para traer bendición sobre tu vida. Por eso es tan importante estar bajo cobertura espiritual, ser discípulo de alguien, estar bajo el liderazgo espiritual. Eso es vital. David estaba bajo el liderazgo de Samuel. Y David fue directamente a él para buscar su cobertura y su protección. Esta protección es tan poderosa y yo quiero mostrárselas porque Saúl quería realmente destruir a David. Y allí en 1 Samuel 19:19, voy a leerlo, dice, y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí David está en Naiot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Él envió un pequeño ejército para atacar a David y traerlo cautivo o asesinarlo. Dice, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Cuando ellos llegaron allá, a esa ciudad, estos militares vieron una compañía, un grupo de profetas que venía. Y Samuel, que estaba allí, los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Miren lo que ocurrió. David se negó a atacar a su autoridad. Él sabía que lo primero que tenía que hacer era identificar que la batalla que él estaba sufriendo, los conflictos que estaba viviendo, eran espirituales y no solo humanos y carnales. Así que él se puso en segundo lugar bajo la cobertura de Samuel. Eso significó que la bendición de Samuel estaba sobre su vida. Era la bendición de Dios a través del pastor, a través del discipulador, a través del líder espiritual. Así que cuando envió Saúl ese pequeño ejército para tomarlo y traerlo cautivo, llegaron los enviados y vieron la compañía de profetas, y cuando ellos se disponían a tomar a David, entonces el Espíritu de Dios vino sobre todos ellos y empezaron a profetizar. Y no pudieron tomarlo. El Espíritu de Dios estaba de parte de aquel que se había puesto bajo la cobertura espiritual de Samuel, de su líder espiritual.
y Dios protegió a David. Esto es maravilloso, porque Dios como iglesia nos da la victoria si nosotros permanecemos bajo autoridad. Si nosotros humildemente buscamos cobertura, consejo de Dios, a través del pastor, del líder, vendrá un manto de protección. Y mira que lo que dice acá en el versículo 21, dice, y cuando lo supo Saúl, y se dio cuenta que sus enviados, en lugar de apresarlo, se volvieron profetas y empezaron a profetizar. Entonces dice que envió otros mensajeros. Y cuando los envió, dice, y ellos también profetizaron. Y no pudieron apresar a David. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. 3 veces envió Saúl personas, militares, de su ejército para atrapar a David, y 3 veces el Espíritu de Dios respaldó a este hombre con su amor y su poder, e hizo que sus enemigos, en lugar de atraparlo, profetizaran y se convirtieran momentáneamente en profetas de Dios. Esto es lo que Dios hará cuando nosotros vamos a Dios y buscamos su consejo y nos ponemos bajo la cobertura espiritual. Dios traerá una unción, un poder sobrenatural del Espíritu para guardar nuestras vidas. Y esto fue lo que hizo el Señor con David, y lo hará contigo, porque el Señor nos ama. Y cuando nosotros caminamos y peleamos la verdadera batalla espiritual, en lugar de pelear en la carne, en lugar de levantarnos a vociferar, a ser groseros, envidiosos, violentos, a gritar o a decir malas palabras o a tener malas actitudes, en lugar de eso nos arrodillamos y buscamos al Señor, Dios traerá sobre nosotros su protección. Y si nos ponemos bajo la autoridad espiritual que Dios nos ha dado en los pastores y líderes, Dios cubrirá nuestras vidas y nos respaldará con su amor y su poder. Pero lo increíble está en el versículo 24. Mira lo que ocurrió allí. Saúl mismo fue a buscar a David. Él dijo, he enviado 3 compañías y ninguno lo ha podido atrapar porque todos se profetizaron. Ahora dice que Saúl se despojó de sus vestidos, versículo 24, y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo el día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Aún el mismo Saúl fue tocado por el Espíritu de Dios para que no pudiera tocar la vida de David. Aquí es una lección tan importante en nuestra vida espiritual, que cuando enfrentamos circunstancias, si tú peleas la batalla espiritual, en segundo lugar te pones bajo la cobertura espiritual de la persona que Dios ha encargado y confías en el Señor, la mano del Señor estará aún sobre tus enemigos y no podrán hacerte daño. Enfrentamos conflictos. Muchas veces las parejas se pelean y empiezan a discutir y a pelear y a utilizar armas carnales, manipulación, control, dureza, palabras ásperas, groseras o violentas, actitudes egocéntricas. Y eso lo único que trae es el dominio de Satanás sobre la situación. Pero cuando uno de los dos o los dos se arrodillan y tienen temor de Dios y dicen, Señor, ayúdanos, entonces el Espíritu de Dios viene y en lugar de pelear trae la paz. En lugar de estar en contienda y competencia, trae la cooperación, la solidaridad, el amor, la ternura. Y esto es para nosotros importante. Necesitamos buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Buscarlo en nuestros líderes, en nuestros pastores, en las personas que están en autoridad sobre nosotros, para que nosotros seamos protegidos y bendecidos por el Espíritu Santo. Dios nos dio una promesa al iniciar el año pasado, cuando empezó todo este asunto y todos estos problemas de pandemia. Dios habló a mi corazón y me dio una palabra certera de protección sobre toda la iglesia que fue confirmada todo el año. Y el Señor nos dijo en Hechos 27:21 que ninguno de los de la familia del rey padecería pérdida por causa de esta enfermedad. Y nosotros tomamos esa promesa. Recuerdo que hicimos una reunión por Zoom y la declaramos sobre la iglesia, y todos aquellos que la creyeron y estuvieron bajo nuestra cobertura, ninguno ha tenido pérdida. Algunos se han enfermado y han sido asintomáticos, otros tuvieron una gripe, pero no tuvieron pérdida. Y esto es lo mismo que ocurrirá este año.
Porque cuando estás bajo autoridad, cuando buscas al Señor y buscas el consejo de Dios y vas con un corazón sencillo y humilde y pides la cobertura, Dios te la da. Este año Dios nos ha dicho puertas abiertas. Alinea tu corazón. Alinéate con nosotros en la familia del Rey. Alinéate porque Dios traerá bendición de puerta abierta. Algunas personas en necesidad, Dios está abriendo la puerta. No lo estás viendo. Ya me dieron testimonios de lo que hizo el Señor. Desatamos esta palabra en la primera semana de diciembre. Pero Dios ya está abriendo puertas y ya hay milagros de provisión. Hay puertas de estudio, puertas de provisión que se están abriendo. No tengas temor. Si tú tienes un corazón correcto y tú buscas la cobertura del Señor, y te sujetas y caminas sirviendo al Señor y te unes a la iglesia, en tu grupo de discipulado, en tu célula de cuidado, entonces Dios traerá bendición y habrá gracia de parte de Dios. Esto fue lo que le ocurrió a David y es la bendición que Dios desata espiritualmente porque Él lo hace a través de su iglesia, de su liderazgo, del pastorado y de cada persona que está alineada con la voluntad de Dios. En tercer lugar, cuando David se vio en este conflicto, él hizo una tercera cosa que es importante en nuestra vida espiritual cuando enfrentamos el conflicto. En Samuel, 1 Samuel 21:1, dice, y vino David a Nabot, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque él no sabía acerca de que Saúl lo estaba persiguiendo como si él se hubiera rebelado contra él. Y el sacerdote Ahimelech era ignorante de esta situación. Entonces le pregunta a David, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué estás solo? Porque él era el líder de una compañía de muchos soldados en Israel. Y ahora era un proscrito, él estaba siendo perseguido por Saúl, por el rey Saúl, para destruirlo. Versículo 2, y respondió Saúl a David, al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío, y lo que te he encomendado yo le señalaré a los criados un cierto lugar. David no habló nada mal contra Saúl. Él quería proteger no solo a Saúl, a pesar de que era su enemigo, sino que además quería proteger a este sacerdote Ahimelech, que era ignorante de la situación. Por eso él le dijo, he venido en una misión secreta, y no dijo más. Así que él tuvo en su corazón protegerlo. Pero lo que hizo allí es muy diciente para nuestra vida espiritual y la manera como enfrentamos los conflictos. Cuando él habló con el sacerdote Ahimelech, le pidió dos cosas. Y le dijo, hemos venido y tenemos hambre, porque él venía con unos cuantos muchachos jóvenes que eran leales a él. Y le pidió comida. Entonces el sacerdote le dijo, no tengo sino los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran unos panes que se ponían dentro del templo del tabernáculo de Dios. Había una tienda que era el tabernáculo y en el lugar santo estaba la mesa de los panes y ahí se ponían 12 panes que representaban el pan del cielo, la provisión de Dios para cada una de las personas del pueblo de Israel. Y el sacerdote le dice, si tú no has fornicado, si tus hombres no han hecho pecados, te voy a dar los panes para que los comas, porque esos panes eran sagrados. Esos panes no los podía tocar nadie sino el sacerdote solamente. David no tenía acceso a esos panes. Pero le dijo, si tú te has guardado y tus hombres, entonces te daré los panes. Y David le dice, hemos estado libres, limpios, no hemos estado en fornicación, así que puedes darnos. Y el sacerdote les da los panes. Luego le dice, necesito un arma, porque David, como huyó, no pudo tomar su espada. Entonces el sacerdote Ahimelech le dijo, tengo la espada de Goliat, la misma espada
que había utilizado David después de que lo golpeó con la piedra en la cabeza. Él tomó su espada y le cortó la cabeza a Goliat. Y este sacerdote había guardado allí esa espada, la espada de Goliat, para guardarla como testimonio de la victoria de Dios en aquel día, cuando David venció al gigante. Así que hay dos cosas que son importantes y creo que este es un principio espiritual. Todo conflicto implica una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual debe ser peleada con armas espirituales. Y es muy significativo las dos cosas que el sacerdote Ahimelech le da a David. La primera son los panes de la proposición. Esos panes representan la misma presencia de Dios, pero representan sobre todo la palabra de Dios. La primera arma que Dios te dará, el sustento que Dios te dará, viene por las promesas de la palabra de Dios. Algunos dicen, pero estamos en dificultades, estamos en prueba, estamos en conflicto, entonces no me vengas a decir que un versículo va a hacer la diferencia. Yo te digo sí. Una sola palabra del Señor te sustentará por muchos años. Cuando Elías el profeta estaba en medio de la escasez en el desierto, los cielos se habían cerrado sobre Israel por causa del pecado del rey de ese momento. Y Dios le dice a Elías, cierra los cielos. Y se fueron cerrados los cielos, no llovió. 3 años y medio de sequía. En un lugar que de por sí es seco. Todas las fuentes de agua se acabaron. Y Elías va a donde una mujer, una anciana, una viuda, que tenía un hijo. Y le dice, dame de comer. Y en ese momento la mujer le dice, yo no tengo sino este poquito de harina, este poquito de aceite, iba a preparar una tortica en las ascuas del fuego, me la iba a comer con mi hijo y nos íbamos a echar a morir porque ya no tenemos comida. Los animales habían muerto por la sequía, los pastos, los frutos de la tierra, no había nada que comer. Y Elías declara esta palabra, vive Jehová, delante de cuya presencia estoy, que no faltará la harina ni el aceite hasta que Dios haga llover sobre la tierra y tú serás sustentada. Dame primero a mí de comer. Esta palabra extraordinaria de este profeta, el profeta Elías, se cumplió y esta mujer con esa promesa comió por 3 años con su hijo y el profeta con ella. Porque ella dio a Dios, ella honró al Señor al dar al profeta. Y la palabra de bendición que el profeta desató, la promesa bíblica salida de la boca de Dios, sostuvo al profeta Elías y a ella y a su hijo por más de 3 años. Cuando Dios te da una promesa, cuando tú buscas la promesa de la Escritura, te sustentará en tu vida. A nosotros Dios nos dijo que tuviéramos tranquilidad, como familia no morirás, no te enfermarás, estarás bien. Ninguna plaga tocará tu morada. Nosotros oramos a Dios y Dios nos dio esa palabra allí en Hechos 27, donde el Señor dijo, todos los que están contigo, porque Pablo iba en una embarcación en Hechos 27 y había una gran tormenta y se iba a hundir la barca, iban a morir todos los que estaban en el barco. Y Dios se le aparece a Pablo y le dice, ninguno de los que están contigo perecerá. Y todos fueron salvados a pesar de que el barco se hundió efectivamente, encalló y se destrozó. Todos los que iban en ese navío, por causa de la palabra que Dios le dio a Pablo, fueron protegidos y ninguno perdió su vida. La puedes buscar en Hechos 27. Y esa fue la palabra que Dios nos dio al iniciar toda esta pandemia. Y esta es la palabra que declaré en su momento y que varias personas recibieron también al mismo tiempo y confirmaron que era una palabra del Señor para familia del Rey. Ahora nosotros declaramos esta palabra, puertas abiertas. Puertas abiertas para proclamar el Evangelio, puertas abiertas para saber el camino que debemos seguir, para establecer los grupos, para tener provisión y protección. Hay puerta abierta en tu vida.
Recuérdalo siempre. Debes batallar con las armas espirituales de Dios. Y la primera arma es la promesa de sostenerte con las promesas del pan de la proposición, que es la palabra de Dios. Cada promesa es para ti. Pero hay una segunda cosa que es vital para nuestra vida, además de las promesas de Dios, y es el arma espiritual de ataque. Todos sabemos que en Efesios capítulo 6, el Señor dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. A David le fue dada la espada con la cual él venció a Goliat. A nosotros nos fue dada la palabra de Dios con la cual Jesús derrotó a Satanás. En el desierto, en la tentación del desierto, él enfrentó al diablo y el diablo fue derrotado, porque escrito está, le dijo al diablo, y no cedió a ninguna de sus insinuaciones ni tentaciones, sino que el Señor sustentó y venció con la palabra, expulsó con la palabra a los demonios, sanó a los enfermos con la palabra de Dios, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús. Son armas espirituales de guerra en una batalla espiritual, que te darán la victoria en cualquier conflicto. Si te alineas con la palabra, obedeces la palabra y confiesas la palabra y la declaras con tu boca, la proclamación de la palabra tiene el poder de darte la victoria en cualquier circunstancia que enfrentes. Esto es maravilloso para nosotros como hijos de Dios. Es necesario que nosotros nos movamos de una manera sobrenatural con las armas espirituales que Él nos ha dado. Esta es nuestra victoria, una victoria extraordinaria que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, y no podemos dejarla de lado. Si caminamos con el Señor en medio del conflicto y entendemos que la batalla en primer lugar es espiritual, en segundo lugar buscamos el consejo y la sabiduría de Dios, unidos en la iglesia, bajo la cobertura del liderazgo espiritual, y en tercer lugar utilizamos las armas espirituales que Dios nos ha dado en la palabra de Dios, en la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, y tomamos autoridad, Dios peleará con nosotros y nosotros saldremos adelante en medio de todas las situaciones y conflictos que están por venir sobre nuestra nación y sobre todas las circunstancias que estamos viviendo. No debemos temer como iglesia, debemos caminar sin temor. Dios está con nosotros. Unidos prevaleceremos. Unidos venceremos las tinieblas. En cada grupo, a reunirnos en oración, en las células, en los grupos de cuidado, a reunirnos y orar juntos, a aprender la palabra juntos, al capacitarnos, estaremos venciendo las tinieblas si nosotros usamos las armas espirituales que el Señor nos ha entregado como iglesia. Y esto es de vital importancia para nosotros. Dios tiene la victoria para ti, pero necesitamos aprender a enfrentar el conflicto a la manera de Dios. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9048796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.